Cala, saludo al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Prometo no ser suspicaz y pensar que su visita, señor secretario, a Tlaxcala y en su recorrido por todo el país tiene que ver con sus aspiraciones presidenciales hacia el 2024. Y no lo haré porque asumiré con una convicción democrática que su visita es para dialogar por un tema de alta trascendencia para el país. En ese sentido, quiero decir que es un hecho notorio y contundente que en lo que va de la administración federal, el gobierno ha mostrado una tremenda incapacidad para contrarrestar y combatir la inseguridad lacerante, creciente e ignominiosa en la que está sumido nuestro país. Pero además hay que decir que el México ensangrentado, que se vive, que se sufre, que se padece y que se llora todos los días en México, no es motivo de vanagloria ni de festejo para nadie. No importa de qué lado se esté, ya sea del partido en el gobierno o de la oposición. Es más, ni siquiera importa estar en alguno de los lados. Como ciudadanos, como mexicanos, debemos estar tristes y de luto, pero además debemos estar avergonzados por el fracaso de las instituciones del Estado mexicano y por la pequeñez de los hombres que lo han encabezado, que reducen todo a una diatriba entre tirios y troyanos, de buenos y malos, de liberales y conservadores, cuando el tema más sensible es cómo le devolvemos la tranquilidad, la paz y la seguridad a los mexicanos. Los números son claros y contundentes, no cabe a la especulación ni a los otros datos. Las cifras dicen que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 120,000 muertos, un sexenio de oprobio, pero además la génesis de esta violencia inusitada que se vive en el país y la salida a las calles de las fuerzas militares. En el gobierno de Peña Nieto, 156,000 muertos, la continuación del horror con la misma estrategia. Y en el gobierno del presidente López Obrador, en tan solo 48 meses, más de 121,000 muertes violentas. Es decir, con la misma estrategia, los mismos resultados. Lo cual significa que esa no es la ruta de la militarización. Se plantea la reforma al artículo 5º transitorio que creó y amplió la presencia de la Guardia Nacional, pero desde mi punto de vista se trata de una trampa, de una treta, de un fraude a la Constitución, porque se está violando el artículo 21, que dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Tenemos una Guardia Nacional encabezada por militares, que tiene formación castrense. Por lo tanto, si camina como pato y grazna, es pato. Es decir, la creación de la Guardia Nacional y la reforma que se propone es la profundización del proceso de militarización en el país, que es el incremento de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, pero que además viene acompañado de un proceso de militarización política, que se define como la pérdida de supremacía civil sobre la dirección y conducción de los planes y las estrategias. Esa es la realidad que se está viviendo en el país. Argumentar que las Fuerzas Armadas obedecerán o le rendirán cuentas al Poder Legislativo es falso. Ya nos acaban de poner como muestra un botón. Recientemente la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la Unión convoca al general secretario Luis Crescencio Sandoval y desdeña la visita en una actitud, diría yo, arrogante. ¿Esa es la actitud que van a tener los militares? Creo que debemos preocuparnos todas y todos desde el ámbito de lo civil. Pero también es falso la premisa de que, como es el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es por ello que se debe pensar que el mando es solo civil. Las Fuerzas Armadas obedecen al presidente, sin importar que éste sea civil o sea militar. Toco madera, ojalá y no ocurra. Por ello me permito adelantar en el momento de la discusión que sea oportuno y pertinente, que mi voto será en contra de la minuta, porque estoy convencido que las Fuerzas Armadas tienen
otra función, porque estoy seguro que su presencia no resuelve el problema generalizado de violencia que vive el país, y además porque con mi convicción democrática creo que la reforma es evidente y absolutamente inconstitucional. Concluyo haciéndole una pregunta, señor secretario. ¿Para cuándo se van a destinar los recursos necesarios para los estados y los municipios a efecto de que se profesionalice, se capacite, se armamente y se dote de la tecnología a una policía civil consistente que permita atender el problema de seguridad de manera frontal? ¿Cuándo se dará ese proceso a efecto de poder garantizar el regreso de los militares a sus cuarteles como lo prometieron en campaña y como además muchos mexicanas y mexicanos creyeron? El problema principal, creo, está en distinguir entre lo que es la seguridad del Estado, la seguridad interior, y la seguridad pública que tiene que ver con los ciudadanos. Y el reto siguiente será transitar de la seguridad pública al concepto de seguridad ciudadana, que es más amplio, más profundo, y que con esa ruta es como podremos devolverle, desde mi punto de vista, la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Concluyo, compañeras y compañeros, la militarización no es la ruta y creo que estamos a tiempo. Espero que no nos arrepintamos. Preguntas. Recordarles y decirles que Acción Nacional no está en contra de estrategias y acciones bien definidas que beneficien a los mexicanos y en este caso a los tlaxcaltecas. Siempre ha estado, con errores sí, pero también con más aciertos. Y saben bien que hemos ofrecido nuestra colaboración con nuestras manos, nuestro intelecto, nuestra alma, desde nuestra dirigencia nacional, sin que sea valorada y aceptada para aportar y construir un México mejor. Sin embargo, cito a Carlos Seco Serrano. Consideraba que el militarismo es la inserción de militares de alta graduación en el juego de los partidos políticos a causa de la esencial debilidad del sistema representativo que lleva a grupos políticos a utilizar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos. En ese sentido, el empoderamiento al ejército orquestado desde el Poder Ejecutivo es desproporcionado en relación a su fin primordial. En Acción Nacional lo hemos dicho claro, estamos comprometidos con la seguridad de las y los mexicanos y apoyamos totalmente a nuestras Fuerzas Armadas. No estamos en contra de que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad y en acompañamiento en varias necesidades, pero sí estamos en contra de que se encarguen totalmente de la seguridad ciudadana, porque ellos se deberían encargar de la seguridad nacional. Sin embargo, también, como ya hemos referido, en recientes años se ha emprendido una práctica tendenciosa por parte del gobierno federal para asignar al ejército en diversas tareas que son de carácter civil, tales como acciones enfocadas al desarrollo social, a la seguridad pública, a la administración de puertos y aduanas, hasta el control de los aeropuertos y la construcción del mismo, y de obras de gran relevancia como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Esto nos conlleva a plantearnos el siguiente cuestionamiento. ¿La burocracia civil del actual sexenio no es apta o se busca empoderar a las fuerzas militares? Se refiere así porque es evidente que el sobrefinanciamiento público al ejército y la asignación de nuevas funciones busca un reemplazo gradual a actividades esencialmente civiles del Estado. Esta situación representa un latente riesgo. El empoderamiento patrimonial y económico del cuerpo castrense es tal que actualmente la Sedena es una de las secretarías con más bienes a su disposición. Tan solo en 2019 tenían asignado un presupuesto de 93,670 millones de pesos y para el año 2021 ya contaban con 112,557 millones de pesos, en contraste con la Guardia Nacional, que en 2021 solo se le asignaron 35,671 millones de pesos. La sobreasignación de recursos puede propiciar un desequilibrio en los poderes públicos y distorsión a las relaciones cívico-militares, porque aumenta su autonomía en torno a la toma de decisiones y, por tanto,
adquiere amplio margen de operación político, lo que conlleva a que en un futuro sea difícil dar marcha atrás a la militarización del país por medios ordinarios del tipo legal. Debido a esta amplia gama de control que ya se les ha brindado a las Fuerzas Armadas en actividades gubernamentales y que es evidente que van a seguir aumentando a tal grado que será suficiente con la decisión del Ejército para desestabilizar al Estado si así lo quisieren. El sobredestinar recursos al Ejército por actividades que eran realizadas por organismos civiles, como en este caso la seguridad pública, solo deteriora y debilita las instituciones civiles de seguridad pública. La Guardia Nacional es la principal afectada, la cual se debería fortalecer y no hacerla dependiente de las Fuerzas Armadas para realizar sus funciones, al igual que las policías estatales y municipales. Lo que hoy vemos es que nunca hubo voluntad para que la reforma de marzo del 2019 funcionara, porque desde ese año la Guardia Nacional actuaba y reportaba bajo la subordinación de las Fuerzas Armadas. En lo que va del sexenio, no se buscó revertir esto ni fortalecer a las fuerzas policiales de carácter civil. Por el contrario, se les fue debilitando. Ejemplo de ello fue la desaparición del Fortaseg. Es por eso, señor secretario, que con mucho respeto, como portavoz de Acción Nacional, cuestionamos lo siguiente. Primero, ¿qué cuenta se le va a entregar a la sociedad cuando ustedes ya no estén? ¿Qué legado van a dejar si es evidente que nos conducimos al debilitamiento del régimen civil por empoderar al régimen militar? Segundo, ¿cómo nos asegurará que las Fuerzas Armadas actuarán de forma subordinada y fiscalizada dentro del Estado de Derecho? Tercero, ¿cuál es el compromiso de no hacer mal uso de las Fuerzas Armadas para fines electorales? Cuarto, ¿qué mecanismos se pretenden implementar para garantizar que no se hará un mal uso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para controlar una elección de Estado en el 2024? Cuestionamos lo último, dada la polarización y falta de unidad que existe en la actualidad y que es evidente, situación que pone en riesgo la estabilidad nacional y el goce pleno de los derechos humanos de las y los mexicanos. Miren, si hoy hay disputas entre la clase política y una amplia polarización social por el dinero y el poder, no demos cabida a un enfrentamiento entre civiles y militares, porque de darse sabemos lo que puede ocurrir. Nuestra historia nos da evidencia de ello. Ahí el pasaje de la batalla de Celaya, ahí está la sombra del caudillo. Para concluir, que México sea nuestra razón de actuar con rectitud, patriotismo y objetividad. Sembremos la semilla del futuro, mas no la de la discordia, porque eso no da frutos. Es con respeto a los derechos humanos. El diputado Cambrón, tomé la anotación y después él amablemente me hizo llegar sus preguntas. Me dice, ¿cómo para cuándo se van a destinar los recursos necesarios a los estados y municipios a efecto de tener policías civiles fuertes y profesionales con tecnología y armamentos suficientes para con ello garantizar el regreso de los militares a sus cuarteles tal y como se comprometió el presidente? Y antes de responder, me permitiría hacerle pues una precisión, porque usted inició su intervención señalando que por qué andaba yo en campaña o así, intentando construir mis aspiraciones presidenciales. Un poquito de paciencia, para eso todavía falta mucho tiempo. Cuando venga lo que tenga que llegar, entonces pues ya usted encontrará una respuesta a esa afirmación. Por lo pronto yo estoy ocupado a mi tarea, que es ayudar al presidente de México, que me invitó a ser parte de su equipo de trabajo encargado de la política interior de este país, encargado de construir la gobernabilidad. Y ya aquí se ha señalado que este ejercicio de diálogo, que yo espero que sea permanente, es parte de nuestras ocupaciones. No, yo no, porque usted dijo a sus aspiraciones presidenciales, y yo de ese tema no hablo nunca. Yo estoy ocupado
en otras cosas. Imagínese usted con qué autoridad moral vendría yo aquí si anduviera yo en campaña o en lo que dice, pero me comprometo a que en su momento le echo una llamadita y ya le platico. Y también habla de que los gobiernos han fallado, que porque se están militarizando al país y que cuándo se van a destinar los recursos. Pues yo le pondría 3 ejemplos: Graco Ramírez en Morelos, Arturo Núñez en Tabasco y Silvano Aureoles en Michoacán. Yo creo que allá en sus estados ni siquiera quieren acordarse de ellos. Yo tuve la experiencia de que recibí el gobierno del estado. Bueno, no lo recibí porque no se presentó ni siquiera la ceremonia de entrega de gobierno, no tuvo carácter para afrontar y asumir sus responsabilidades. Y en el caso de esos 3 gobiernos, pues eran auténticos baños de sangre, y no pueden decir que no tenían dinero para la seguridad pública. Nada más dése una vueltecita por Michoacán y entonces verá el desvío de recursos, o del que se habla, probable desvío de recursos, cuando se ve el famoso centro de control conocido como C5, que quedó ahí como un elefante blanco. Y no creo que es exclusivo de los gobiernos del PRD, pues ahí en Guanajuato costó, creo que 12.500 millones de pesos el C5, y ni siquiera dejaron las conexiones de las cámaras de seguridad. Y hay otro estado gobernado, pues ese por el PRI, donde construyeron otro modernísimo C5, pero el día que hubo un incidente delictivo, confesó el gobernador que no habían grabado por casualidad el momento de ese ilícito. Pero bueno, ahí yo soy de los que sostienen, y eso es la política del gobierno federal, pues que no todo es recursos. Si no tenemos policías municipales, pues ¿para qué queremos recursos hoy? Se va, y ese es el compromiso, la obligación constitucional. El año próximo se va a establecer un fondo para que, una vez delimitadas las reglas, se empiecen a transferir recursos a nuestras Fuerzas Armadas, a los estados y a los municipios, para que los ocupen en la capacitación, en el adiestramiento y desde luego en el equipamiento que requieran las policías. Al día de hoy se tienen detectados 27.000 millones de pesos más o menos, productos de actividades ilícitas, que son los que será la base de ese fondo a ejecutar. No como ansias, ¿y para qué quieren dinero si no hay policías? ¿A quién vamos a capacitar? Entonces, sí llegará, la obligación constitucional es en el 2023, y le comento que ahí en la minuta, usted lo va a leer, pues los estados y los municipios tendrán que hacer su parte. Hasta hoy no la han hecho, porque yo no conozco, más bien conozco los reportes que presentan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y al día de hoy no hay ningún reporte presentado en 3 años de algún estado o de algún municipio. Entonces, pues esta dinámica tiene que cambiar, y por eso se establece una especie de cronograma y de obligaciones, y hay la obligación de que sea fiscalizada la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que nos llevará paulatinamente a ir construyendo las policías municipales y estatales que hoy no tenemos. Al diputado Temoltzin Morales, del Partido Acción Nacional, Martínez, que le dé la espalda, diputada. Fíjese, me pregunta, ¿qué cuenta se le va a entregar a la sociedad cuando ustedes ya no estén? ¿Qué legado van a dejar si es evidente que nos conducimos al debilitamiento del régimen civil por empoderar al régimen militar? Pues hoy la mayoría de los mexicanos dicen que la transformación de este país llegó para quedarse
por muchísimos años, así que a lo mejor usted y yo ya no alcanzamos a verlo, pero de que hay transformación hay, de que va a continuar, la transformación va a continuar, y de que hay evolución en la transformación, claro que la hay, pues hay hasta relevo generacional ya preparado. Entonces, claro que se le van a entregar buenas cuentas a la sociedad. ¿Por qué cree que hay un movimiento que prácticamente gana todo cada vez que hay procesos electorales? Pues porque se está trabajando de manera profesional, políticamente impecable, que hay un gobierno que encabeza el presidente López Obrador, que día a día se ocupa de garantizar que la política social llegue a buen término. Es el primer gobierno en muchos años, casi un siglo en la historia de este país, que privilegia la inclusión, que privilegia la política social, que eso es finalmente la traducción de aquel lema de primero los pobres, y vamos a seguir cumpliendo sin ninguna duda. La otra pregunta que me llama la atención dice: ¿cuál es el compromiso de no hacer un mal uso de las Fuerzas Armadas para fines partidistas y electorales? Pues con todo respeto, si el León cree que todos son de su condición, nosotros actuamos de distinta manera. Pues si todo eso lo sufrimos, pero en nosotros, en nuestro corazón no anida la venganza. Nosotros sí estamos del lado de la gente, tenemos confianza en el uso de las Fuerzas Armadas, pero nunca nos prestaríamos a que estos se usen con fines partidistas y electorales. El ejercicio de un gobierno democrático antepone a la gente antes que a los partidos. Y la última pregunta que me llamó la atención dice: ¿qué mecanismos se pretenden implementar para garantizar que no se hará un mal uso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para controlar una elección de Estado? Pues las elecciones de Estado en el 2000, en el 2006, en el 2012, pero esto, como la época oscura de la represión, pues es la más negra de las noches democráticas, que ya afortunadamente quedaron atrás. Por eso más de 30 millones de mexicanos votaron por un proyecto de transformación para que ese México del pasado, que ya se fue, ya no regrese nunca, que ya nunca más volvamos a escuchar el haiga sido como haiga sido. El chat que se molestó un poco. Pero como siempre, lo más importante es conocer tu opinión, amigos y amigas. Nos vemos a la próxima. Adiós, adiós.